queridísimos obispos presentes, especialmente señor presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García, señor nuncio de su santidad, Paolo Gualtieri, hermanos obispos y arzobispos de nuestra Conferencia Episcopal, de todas nuestras iglesias del Perú. Venimos a celebrar la conclusión de nuestra asamblea, la 130 de nuestra historia de obispos en este país que amamos tanto. Y venimos sobre todo pensando en que gracias a la imagen y al camino del segundo arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, en esta catedral que él recibió como una especie de choza grande y que de alguna manera inició su construcción y que fue continuada en diversos momentos por los siguientes arzobispos, vemos en él un inicio complementario de la primera labor de Loayza, que fue muy significativo porque se distinguió por la prioridad de la misión, de tal manera que su vida la pasó permanentemente visitando su diócesis, con 4 visitas fundamentales, pero sumamente largas. Como contaba Monseñor Damer, que estudió mucho a Toribio, antiguo obispo de Cajamarca, decía que el virrey se quejaba de que no venía a los oficios en la catedral porque andaba siempre fuera de su diócesis. Y él decía: yo no solamente estoy en mi diócesis, sino en la sede de mi diócesis, ¿no?, que es todo el territorio de esa diócesis. Y por lo tanto no estoy en la capital de mi sede, pero estoy en mi sede. Y esas visitas que hizo, porque eran en gran parte obligatorias, decretadas por el Concilio de Trento, pero vividas por Toribio muy singularmente, a través de un proceso de cercanía y conocimiento de la vida de nuestros pueblos, que le hacen dar a la visita una forma mucho más creativa, vivencial, que lo que son las visitas formales que se tienen que hacer siempre por obligación. Tenemos su libro de las visitas aquí en la catedral, una joya de la experiencia pastoral, en donde están todos los recorridos que hizo y todas las estadísticas que iba tomando de las personas que le integraban, de los niños, las mujeres, etcétera, de los números de bautizados, número de confirmados, que era propio de una visita. Pero tenemos pocos libros que puedan hablar de lo que hacía en ese tiempo tan largo de visita que hacía. Y esa es una tarea que ha quedado pendiente y que podría muy bien quedar para todas nuestras diócesis. Cómo en nuestra diócesis el paso de Toribio logró, podríamos decir, introducir tan fuertemente la fe, porque no fue una visita burocrática. Sí dice varias veces en el texto que él convivía con la gente. La visita tenía esa labor también, pero él la subrayaba. Sin embargo, no tenemos todavía ningún escrito sobre la forma en que evangelizaba. Sabíamos que llevaba el catecismo para los más doctos, que ya habían avanzado en la fe, el catecismo grande, y el chiquito para los neófitos, los primeros indígenas que se acercaban a la fe. Pero todavía no conocemos cómo hacía, cómo es que se acercaba. Y tiene que haber sido muy fuerte porque toda la tradición, podríamos decir, andina, de creencia natural, religiosa, también está presente, y sobre todo a partir de que en el Tercer Concilio Limense él recibe la ayuda del padre José de Acosta. Y el padre José de Acosta, que era un eximio humanista, a él debemos una literatura enorme. Gracias a Dios tenemos vivo todavía, ¿no?, al que fue
arzobispo de Buenos Aires, ¿ya? Monseñor, ¿cómo se apellida? No me acuerdo, bueno, ya lo diré. Este monseñor, que ha sido obispo y sigue todavía, digamos, vive actualmente, ha escrito una tesis sobre José de Acosta, y consultándole, porque estuvo presente Poli, el cardenal Poli, estuvo presente en el último consistorio, me decía, gracias a José de Acosta, Toribio retomó los pensamientos de Bartolomé de las Casas, que decía que el mejor modo de anunciar el Evangelio era la suavidad, como lo dice en el De Único Vocationis Modo, que es el primer libro que escribió Las Casas, antes de la historia de las Indias, en donde ya cuenta todas las tragedias que hubieron. Digo, esto es muy importante porque en la historia siempre ha habido la leyenda negra que la creó Las Casas porque denunció muchas injusticias. Pero Las Casas primero escribió De Único Vocationis Modo. Y justamente ese es el que retoma, y esa polémica que hubo, la retoma y la recoge Toribio para tener el mismo modo suave de anunciar el Evangelio, porque eso viene de Jesús. Y por eso la formación bíblica y la frecuencia de la palabra de Dios es la que aplica a él y hace como Jesús. Él es algo así como la encarnación de Jesús en nuestras tierras. Y por eso, entonces, su modo de evangelizar penetra hondamente. Porque entonces, cuando él llega en Paita, ¿no?, y se encuentra con que la población ha disminuido, de 9 millones que eran los peruanos, pues encontró 800.000. Debido a diversos tipos de enfermedades y pandemias que hubo, ya se tendría que explicar más claramente. Pero lo más importante es que estando en esa situación, él quiere conocer a sus ovejas y se viene a pie, pudiendo haberse venido en barco. De hecho, la grimanesa, que fue su hermana, ¿no?, se vino en barco. Él se vino a pie. Fueron 3 o 4 meses que demoró y llegó a Lima. Pero en el camino iba conociendo y conversando, preguntándole a la gente cómo eran las cosas. Y ahí hay una cosa muy importante que está asentada en el texto de Isaías de hoy. Yo soy un hombre de labios impuros, un hombre impuro, que no merezco, no, tu presencia, y estoy arrepentido también. Pero el Señor le dice, le toca la boca, ¿a quién mandaré? Le pone la boca, ¿no es cierto? Ya, él se dispone, le toca el ángel con un tizón ardiente para que anuncie el Evangelio. Con esto se nos quiere decir que la evangelización es una gracia y la misión también es una gracia. Y todo lo que hemos conversado en estos días nos recuerda la primera pregunta que tenemos que hacernos. Nosotros como obispos vivimos en ese don de gracia en donde todo lo que hacemos es gratuito, como Toribio. ¿Cuánto en nosotros todavía no logra dejarse quemar la boca y anunciar el Evangelio, tal como lo dice también a los discípulos al final? Recordemos que nosotros también somos seres de labios impuros y con problemas. Y por eso, así como él se reconoce, Isaías, también lo tenemos eso en los apóstoles, donde algunos dudaban. Todos también tenemos dudas y a veces retrocesos. Y eso es lo que hemos examinado en estos días para el mejor modo de anunciar el Evangelio en estos tiempos. Y la tarea de la misionalidad, gracias a la perspectiva del Papa Francisco, que recordó que la sinodalidad es caminar juntos anunciando el Evangelio. Y requiere de acuerdos, de conversación, de comprensión de la realidad, escuchando y aceptando que en la diversidad de situaciones hay que saber reintroducir el Evangelio para que sea comprendido y amado. Y para eso nos penetre y nos toque y nos queme la boca también a todos, y así entonces también el corazón ardientemente pueda seguir el camino de Jesús hoy. Esta pregunta que tenemos que hacernos nosotros es entonces cuánto el ejemplo radicalmente evangelizador de Toribio
al cual de alguna manera hoy día agradecemos su testimonio, a sus 300 años de canonización, cuánto un residuo elemental de Toribio tengo yo, sobre todo en el aspecto de la gratuidad. Y quiero recordar que cuando nos encontramos con el Papa León, entre las reflexiones que hubo fue la de dos personas, amigos míos, que dijeron: el primero, nosotros tenemos que ser el sostén del Papa y hacer de nuestra iglesia una iglesia ejemplar que permita que aquello que vivió el Papa León, o sea, Monseñor Prevos, entre nosotros, lo podamos encarnar también nosotros como buen misionero, que de alguna manera estaba muy tocado por Toribio. De hecho, muchas veces, cada mes más o menos, iba a rezar a su tumba en Saña. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuántos nosotros estamos dejándonos tocar también por esa actitud? Y hay otra cosa que es muy importante, que es cómo podemos vivir hoy día esa dimensión misionera de Toribio en las nuevas circunstancias que tenemos, que necesitamos comprender porque han cambiado mucho las cosas. Y allí tenemos que preguntarnos, además de la gratuidad del servicio, del sí nuestro para seguir a Jesús a través del ejemplo de Toribio, actualizado en nuestro tiempo, también tenemos que preguntarnos cuánto estamos haciendo crecer a la Iglesia en esa gratuidad. Porque la otra intervención que hubo no solamente fue la primera, ser el sostén de León como Iglesia, sino también que dijimos que tiene que haber credibilidad de la Iglesia después de las tragedias que hemos visto, en donde los intereses han podido más que la gratuidad. Y por eso tenemos que volver al fondo de las cosas. Toribio muchas veces no tenía un centavo para compartir, lo dice en sus escritos, y sin embargo no le quedaba sino la consolación y la conversación para alentar a la gente. Pero de su propio peculio siempre contribuyó. Inclusive en una carta al rey le dice: he tenido que quedarme en misio, ¿no?, para poder ayudar a la iglesia. Hermanos y hermanas, pero especialmente hermanos obispos, trabajemos en nosotros al Espíritu Santo que Toribio nos transmitió como iglesia misionera e iglesia gratuita, generosa, que no pide nada a cambio, que no está pensando en cuánto va a sacar, ni de dinero, ni de fama, ni de orgullo, ni de vanidad, ni de subidas en la jerarquía eclesiástica, sino cuánto de esa experiencia de amor gratuito estamos dispuestos a seguir ese camino. Hagamos un examen de conciencia personal para ver cómo la fuerza de Toribio, que el Espíritu Santo nos ha comunicado para la Iglesia del Perú, podamos engrandecerlo en nosotros y hacer que nuestra Iglesia sea testiga también del amor de Dios en estos momentos tan difíciles de la humanidad, en donde un Perú que es como el mundo, diverso y tremendo, simultáneamente puede ser diverso pero unificado, unido en la unidad de la paz que nos propone nuestro querido Papa León XIV, la paz desarmada y desarmante.